Estoy controlando de no se caiga la guitarra porque la última me dolió. El mensaje, chicos, en esta noche, bueno, lo tengo yo nuevamente. Chicos, aprendan guitarra, así el que toca no es el mismo que predica, y es un lindo palito de maestro-alumno, de maestro-discípulo. Es como parte del comienzo de la enseñanza. Palito va, palito viene, pueden tocar ustedes, chicos, chicas, está habilitado. Seguimos. Bueno, vamos a empezar este tiempo, y obviamente lo vamos a hacer orando, más allá del chiste, que no es chiste, y encomendamos el tiempo de la palabra del Señor, para también hacer un corte entre los dos momentos. Padre Santo, te damos gracias. Gracias porque podamos servirte, gracias porque realmente tú nos das esta libertad de disfrutar este tiempo, Señor. Quizá nuestros talentos no son los mejores, quizá desde la perspectiva humana, Señor, hay muchas cosas por mejorar, pero en nuestro corazón está el deseo de servirte, de darte gloria y de serte fieles, de ser fiel al llamado, Señor. Queremos que eso sea algo que marque una distinción, que algo que nos identifique a nosotros, a Ríos Ceballos como grupo y a cada uno de nosotros como siervos. Gracias, Señor, por esta posibilidad de abrir tu palabra y que seamos instruidos por ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, venimos estudiando y creo que fue muy rico hasta el momento el tema, y espero estar a la altura de lo que venimos enseñando, tanto la investigación que compartieron ustedes los jóvenes, el primer tema que compartió papá, ahora yo lo continúo, y luego también obviamente nos irá sumando más Diego y cada uno de los que tenga un tema. En esta noche me gustaría que utilicemos como texto central y eje del mensaje carta a los Filipenses, carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, verso 19. Carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 19. Dice la palabra del Señor así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero a enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. Bueno, la porción es por demás rica y maravillosa. Hay mucha enseñanza, pero sí me gustaría que nos situemos un poquito en la idea de la carta. La carta a los Filipenses es una carta que Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a la gente de Filipo desde la prisión. Pablo estaba en la prisión. Y una palabra clave en esta carta es el gozo, ¿sí? Una persona desde la cárcel levantándole el ánimo a la gente que está libre. Primer contraste con las personas que no tienen al Señor en su vida. El segundo contraste, o la segunda, podríamos decir, la idea central de la carta, está en una palabrita griega que es phroneo. Habla de sentir, del pensar, o sea, va más allá de una mera idea, o de una mera posición, o de un mero sentimiento. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Una disposición de la mente que va acompañada del corazón, mente y corazón juntas, trabajando tanto nuestra mente enfocada en la tarea y nuestro corazón en consonancia, nuestro sentir, nuestras emociones. La idea de toda la carta ronda a esa palabrita. Habla, el capítulo 4 nos dice, en esto pensar. ¿Sí? Siempre una instancia a lo que está en nuestra mente, que se tiene que traducir a las acciones, y solo puede hacerse si lo acompaña también nuestra motivación, nuestras emociones. En medio de esa carta, Pablo le dice a la gente de Filipos que está preocupado por ellos, que quiere ir a verlos.
Había problemas en esa iglesia, si ustedes leen la carta, había dos hermanitas muy amadas en el Señor, muy útiles en la obra, pero eran Evodia y Síntique. Yo creo que estaban enojadas por el nombre. ¿Cuál era el más feo? No, mentira. Evodia y Síntique estaban en conflicto. ¿Y qué pasó? Pablo dice, quiero que haya unidad en ustedes, no me gusta esta división, esta pelea. Entonces, ¿cuál era el sentir de Pablo? La unidad. Estoy preocupado por ustedes. Desde la cárcel, Pablo está preocupado por los otros. Y no puedo ir. ¿Por qué? Porque estoy preso. ¿Sí? Yo sé que lo estoy graficando muy para escuela dominical, pero chicos, tenemos que entender que esto es una situación que pasó. No es una historia bonita con una enseñanza. Es un hombre que estaba en la cárcel y que escribió una carta, y esto sucedió. Entonces tenemos que graficarlo en nuestra mente. ¿Y qué dice Pablo? Deseo enviarles a alguien de mi confianza. No puedo ir yo, me encantaría ir yo. Pero tengo una solución. Como no puedo ir yo, voy a enviarles uno que es lo mismo que yo. A ella cambia. A ella ya me dan ganas de prestar atención. Che, Pablo, ¿quién es el que vas a enviar que te va a dejar tan tranquilo? Porque la verdad es que estaría buenísimo contar con gente así. Diego, vos que estás junto con tu hermano y demás al frente de una empresa. Qué lindo encontrar un empleo que vos decís, no hay problema, va tal personita o lo dejo solo en la fábrica y marcha sola la cosa, me voy tranquilo. Mirá, al lado. No, lo mando al flaco, al Darío. Bueno, el Dari, qué grande. Entonces, qué útil es encontrar gente de confianza. De decir, che, ¿y quién te dijo tal cosa? No, me lo dijo tal, yo sé y confío plenamente. Si me lo dijo y si no le gustó, yo si hubiera estado en ese lugar no me hubiera gustado lo mismo. Pablo tenía una persona con esas características. Una persona que era como él, que pensaba como él, que sentía como él. ¿Para qué pasó acá? Es muy particular esto. Deseo enviarles a Timoteo, deseo que Timoteo vaya con ustedes. ¿Por qué? Porque yo necesito estar de buen ánimo, necesito estar tranquilo, necesito ver cómo funcionan las cosas en la iglesia. La iglesia de Filipos había iniciado con el trabajo de Lidia, se había establecido y luego se había establecido bien como iglesia, ya con autoridades y con todas las formas y estructuras propias y necesarias para que la iglesia marche. La iglesia había avanzado en el Señor, tenía buenos siervos, incluso luego se nombra otro gran siervo de Filipo, pero había internas, como en todas las iglesias. ¿Y a quién mando? Dice Pablo. Estoy en la cárcel, no puedo ir yo. No podemos hacer un Zoom, en esa época no había. ¿Qué hacemos? Vamos, Timoteo. Entonces viene mi pregunta. Siempre me gusta y ustedes aprendan a estudiar la Biblia así. Pregúntenle a la Biblia. Pablo, ¿por qué lo mandas a Timoteo? ¿Qué tiene de particular este chico que no podés mandar a otro? O sea, no creo que te haya visitado uno solo en la cárcel. Sos el apóstol más famoso. Alguien más tiene que haber ido. No. Hay algo particular en Timoteo que no lo tienen los otros. Pues a ninguno tengo del mismo sentir. ¿Saben qué significa la palabra ninguno en el original? Ninguno. Investigué mucho, chicos. Entonces, ninguno, nadie, no hay otro. Es difícil decir eso de una persona. Y encima, la palabra, la frase del mismo sentir es mucho más fuerte de lo que la leemos nosotros, porque uno diría, bueno, comparten una misma visión, tienen un mismo propósito, un mismo horizonte. No. Del mismo ánimo significa de un alma, una hermandad de idoneidad. Eso significa de un alma, del mismo sentir. A ninguno tengo que pueda decir yo, que siente como yo, que piensa como yo, que va a opinar lo que opino yo y que les va a decir lo que yo les diría. Seguramente no lo va a decir igual que yo, porque es otro. O sea, no deja de ser otro, no deja de ser otra persona. Pero lo que él transmita va a ser lo que yo voy a transmitir. Lo que él me traiga de información va a ser lo que yo seguramente habría considerado relevante. Esas eran las características de Timoteo. Fíjense, de un alma, hermandad de idoneidad. No es cualquier cosa lo que está diciendo Pablo de Timoteo. Ninguno tengo del mismo sentir. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. No era falso el sentimiento de Timoteo. Pablo estaba preocupado por la gente de Filipos. Timoteo
estaba preocupado por la gente de Filipos. No solo porque lo decía, sino porque había un Pablo que había verificado de que había sinceridad en el sentimiento, en el corazón de Timoteo. Timoteo tenía un sentir verdadero de preocupación por la gente de Filipos. ¿Por qué? ¿Por qué estaba preocupado por la gente de Filipos? Obvio que el Señor ponía eso en su corazón, pero les voy a dar la respuesta puntual de por qué él estaba preocupado por la gente de Filipos. Timoteo se preocupaba por la gente de Filipos porque Pablo estaba preocupado por la gente de Filipos. De tal forma estaban vinculados en esta relación maestro-discípulo que la preocupación del maestro era trasladada al discípulo, de forma que el discípulo compartía ese sentir, pero no por la simple o la mera imitación, sino porque entre ellos existía algo mucho más que un compartir información, compartir tiempo, tener un lindo vínculo. Seguimos avanzando en lo que es el texto para luego extraer algunos puntos. ¿Cuál es la distinción de Timoteo? ¿Por qué Timoteo es tan particular? ¿Me vas a decir que nadie es tan especial como Timoteo? Pablo, bueno, te creo, está bien, nadie piensa como vos igual que como piensa Timoteo. Pero me podés mandar otro, de última no te va a recopilar la misma info. No, Pablo va a decir otra cosa. Había otra cosa que marcaba la diferencia entre Timoteo y el resto. Todos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo. Él es distinto porque a diferencia de todos los demás que buscan lo suyo propio, él no lo hace. Esa frase, esa partícula, esa frase que es negativa, esa proposición que es negativa en la que establece de que ninguno tiene el mismo sentir tendiente hacia Cristo, nos indica de que Timoteo sí lo tenía. O sea que había una clara diferencia entre los demás y él. Y luego el texto 22, pero ya conocéis los méritos de él. Esto no era algo nuevo. No era algo que no conocían, era algo que era sabido, era algo que era conocido. Ustedes ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo. No dice me ha servido conmigo, al lado mío, ha trabajado a la par. ¿Para quién? Siempre con la vista puesta en quién. Ha servido conmigo en el Evangelio. Había una tarea puntual que tenía que cumplir Pablo, una comisión que recibió de parte del Señor, que es extender la buena noticia por todo el mundo conocido. Pablo cumplía esa tarea y tenía un compañero de batalla. ¿Saben quién era el compañero de batalla? Timoteo. Y uno pensaría, bueno, el compañero de batalla de Pablo tiene que haber sido alguien de la edad de Pablo, de los gustos de Pablo, con el... Cuando Timoteo arranca era un niño entre 13 y 17 años. Niño digo, preadolescente, adolescente joven, como quieran contextualizarlo hoy. Era chiquito. Y Pablo era un adulto que fue y encontró algo distinto en un chiquito y le propuso algo único, muy especial, muy particular. Timoteo estuvo dispuesto y avanzó con él. Había una gran diferencia de edad. Te puedo asegurar de que Timoteo no tenía los mismos gustos que Pablo. Timoteo era más chico que Pablo, tenía otros intereses, otros gustos, sus ojos se frenaban en otras cosas, sus fuerzas eran distintas. Incluso hay una clara muestra de que uno trasciende al otro en cuestiones de tiempo. Timoteo sigue viviendo después de que Pablo muere. Sin embargo, había algo que los unía. Y vamos a ir a eso que los unía, pero visto desde la perspectiva de Timoteo. ¿Qué tenía Timoteo? ¿Cuál es el rol del alumno? Ya vimos el rol del maestro. Ya papá la semana pasada nos compartió cuáles son las características de un maestro, de acuerdo a lo que son las demandas de Dios para un maestro en el discipulado de Cristo. ¿Recuerdan la introducción que yo hice al tema? ¿Cuál era el cartel enorme que teníamos que tener en la mochila de discípulo? ¿Cuál era el cartel que le pidió Jesús a los discípulos en Lucas capítulo 14, verso 33?
decía renuncia bien grande. Lo que tenías que tener en la mochila, ¿saben qué era? Renuncia. Jesús en un momento se para frente a la multitud y lo habíamos comparado con un youtuber en la actualidad, con un tiktoker, con un influencer, con lo que se les ocurra de la burrada que de hoy. ¿Y qué dijo? Miren, ¿ustedes quieren seguirme? En la mochilita tienen que llevar renuncia. El precio que se paga es renuncia. Entonces vamos a partir con esa palabrita para encontrar cuál es el rol del alumno. Rol del alumno. La primera característica del alumno es que paga un precio, y el precio es la renuncia. Cuando Timoteo fue encontrado por Pablo, y Pablo vio algo distinto y lo llevó con él a sus viajes, Timoteo vivía cómodo con su mamá, con su papá y con su abuela. Timoteo tenía amigos, Timoteo tenía una vida, Timoteo tenía un contexto, Timoteo tenía una realidad. Viene Pablo y no le dijo vamos a hacer un tour por el Mediterráneo en un crucero. Viene Pablo y se lo lleva a predicar el Evangelio, el camino, un mensaje nuevo, un mensaje distinto. Y no solamente a judíos, vamos a compartir el mensaje con gente que ni siquiera conoce las tradiciones judías. Vamos a tener que arrancar de cero. Vamos a decir la palabra Cristo por primera vez en lugares donde jamás se escuchó esa palabra. ¿Saben qué tuvo que hacer Timoteo? Renunciar. El rol del alumno arranca con renuncia. ¿Realmente vos estás dispuesto a ser discipulado por, y no me importa quién, discipulado por? Tenés que iniciar con esa palabrita, renuncia. Eso es importantísimo. Comprender que así se comienza cualquier vínculo de maestro-alumno. Renuncia. Estamos hablando del discipulado al estilo de Cristo, no el discipulado de otros ni nada, ¿sí? Hay un precio a pagar. Ahora, ese precio a pagar también implica un cambio rotundo en tu vida. Ya vamos a hablar después de los cambios nuestros, pero hay un cambio en la vida de la persona. Aquel que se dispone como alumno de un discipulador o discípulo de un discipulador, de un maestro, venía caminando con un horizonte definido o no, pero va a cambiar para siempre su realidad, porque va a cambiar su horizonte. A partir del momento que se empieza a establecer el vínculo discípulo-maestro, el alumno, el discípulo, comienza a sumarse al proyecto, al propósito, al objetivo del maestro. Y esto es importantísimo, porque ahí la renuncia llega a una instancia superior. Hay un sacrificio, y es un sacrificio adicional. No solamente el sacrificio de la renuncia, sino el sacrificio diario de deponer todas aquellas cosas que antes colaboraban a mi objetivo y que hoy las tengo que dejar de lado para sumar a aquellas que colaboren al objetivo que el maestro me establece, me plantea, me pone enfrente. Ahora, esto siempre es una cuestión relacional. Es una cuestión de vínculo, es una cuestión de lazos, lo que implica que al ser una cuestión de relacional, deben estar bien definidos los roles. Debe estar bien definido el rol del maestro y debe estar bien definido el rol del discípulo y del alumno, porque eso va a marcar la diferencia en las cuestiones de las tareas que cada uno realice y los pasos que cada uno tenga que dar. Lo importante en esto es comprender que cuando estamos hablando de un tema como el discipulado al estilo de Cristo, todos los que están acá, todos chicos, chicas, van a ser en mayor o menor medida maestros de, y todos los que están acá deberían ser alumnos o discípulos de. ¿Por qué? Hay una necesidad de guía, hay una necesidad de orientación. La palabra de Dios a lo largo de todo el desarrollo de revelación de parte de Dios hacia el hombre, siempre incluyó un respeto y una consideración especial por aquellos que transitaron el camino antes que nosotros. Un respeto por las canas, un respeto por la edad y un respeto por la trayectoria, sin poner a esas personas en el lugar que ocupa solo Dios. Jamás idolatrar a nadie, pero sí entender de que los que transitaron antes, los que transitaron más,
los que han pasado más tiempo con el Señor y los caminos del Señor son puestos por el Señor como aquellos que nos van a orientar. Y a medida que vos sos orientado, guiado, y se te permite el crecimiento, tenés que mirar hacia atrás para buscar a aquellos que van a utilizarte a vos como guía. Algún día tenés que darte cuenta de que vos sos puesto para que otro te mire. Siempre hay alguien que te mira. Siempre hay alguien que te mira. Esto pasa siempre en la iglesia, entonces es importantísimo que cada uno de nosotros lo tenga en claro. Ahora vamos a establecer algunas cuestiones puntuales, también en base un poco a lo de Timoteo, pero ya con la perspectiva más puesta en lo que es el discipulado al estilo de Cristo. El discipulado implica conocimiento mutuo, ¿sí? El discipulado implica conocimiento mutuo. Yo no puedo ser maestro, discipulador. Una cosa es por eso yo soy muy firme en la diferencia entre entre el don de maestro y el rol que estamos utilizando acá de maestro en el discipulado. Yo hoy soy maestro de estudio bíblico de personas que están en otra parte de la Argentina y que no tengo un conocimiento claro de ellos, ni de su vida, ni de su entorno. Y aún así puedo ser maestro de ellos en cuestiones, en términos del don que yo ejercito. Pero en cuestiones de discipulado, yo tengo que conocer a mi alumno. Y el alumno tiene que conocer a su maestro. ¿Eso qué implica? De que se establece una relación. No es solo una cuestión de asistir cada tanto o formar parte del grupo sino una relación. Y esta relación, para que se establezca una relación o cualquier relación, ¿qué es necesario? Tiempo. Fíjense que la palabrita renuncia se puede aplicar a todo. Para que haya conocimiento tiene que haber renuncia. ¿Renuncia de qué? Y de tiempo invertido en el conocimiento de otras cosas u otras personas. Una relación demanda siempre renuncia. Para que yo pueda forjar una relación firme y fuerte con alguien, debo renunciar a otras cosas. Y siempre el tiempo está incluido en esto. La renuncia, siempre la renuncia. Ahora, todo esto, el conocimiento, la relación, el tiempo, por consiguiente la renuncia de muchas cosas, tienen que tener un objetivo claro, la unidad. El vínculo tiene que llevarlos a ser unidos. Maestro, alumno, siempre tendientes a la unidad. Fíjense lo que dice Pablo. No tengo ninguno que pueda decir lo que digo de Timoteo. Primero, que él pone el propósito y el sentir de Cristo por encima de todo. Él no se preocupa por lo de él. Pero además, tengo para decir de él que él es un imitador mío. Él siente lo que yo siento, piensa lo que yo pienso, dice lo que yo digo, opina lo que yo opino, desde su perspectiva de mayor juventud, quizá con más dinamismo, o quizá con otra personalidad, porque si ustedes leen la palabra, vayan a 1 y 2 Timoteo, Timoteo era timidón, era medio calladito, no era de los que se animan y así medio caradura, o el que te va a hacer un chiste en una reunión general, no, era el que se iba a parar, el que quizá agachaba la cabeza y no miraba los ojos cuando había una multitud grande. Y Pablo le tiene que decir, Timoteo, vamos, más fuerza, más entusiasmo, más empeño, tenés más confianza en vos, yo sé lo que hay en vos, sé lo que el Señor puso en tu vida. Eran distintos, Pablo avasallaba, Timoteo era más timidón, pero cuando Timoteo emitía una opinión respecto a algo, era como estar escuchando a Pablo. El alumno tiene que tener disposición. Y yo noté algunas cosas a las cuales el alumno tiene que tener disposición. Primero, tiene que tener disposición a una apertura. Y esto es difícil. Para que pueda Pablo decir que eran de un mismo alma, de un mismo sentir, Timoteo tenía que abrirse en su corazón a su maestro. No vamos a hablar de lo que Pablo también tenía que hacer con su alumno, ya lo dijo mi papá. Vamos a lo que el alumno tiene que hacer. El alumno tiene que estar dispuesto a abrir su corazón, a comentar sus necesidades, sus fallas, sus debilidades. La Biblia incluso muchas veces nos insta a confesar nuestros pecados. Obviamente que la confesión de pecados es al Padre y el perdón lo hace el Señor, pero la confesión a una persona, principalmente si es nuestro maestro, nuestro discipulador, nos permite tener a alguien que va a saber en dónde trabajar y nos va a guiar.
Y quizá hasta podemos encontrar un maestro que haya pasado por lo mismo que nosotros y lo haya superado y nos permite saber, nos indique cómo salir de eso. Tiene que haber una disposición a la apertura. Muchas veces somos muy cerrados y nos cuesta abrirnos a las personas, nos cuesta confiar. La vida en la iglesia nos llama a tener confianza y a abrir nuestro corazón. Pero, chicos, tengamos ojo con este punto. Eso tiene que estar como una medida esencial y básica en el alumno. Pero tiene que haber una clara búsqueda de maestros sabios, sabios en la escritura. Y creo que el mejor ejemplo se da mucho a los jóvenes y lo vivimos siempre. Cuando cuando era más chico, ustedes en esa edad, cuando te la mandas, vamos a hablar así muy en cordobés, cuando te la mandas, cuando estás echando un moco, cuando sabes que estás medio como que una patita en la iglesia y la otra patita por otro lado, ¿a quién buscas? ¿Vas a ir al más espiritual de la iglesia a decirle a pedirle ayuda? No, vas al que sabes que te va a palmear la espalda y te va a decir no te preocupes, es una etapa, es un proceso. No vas a ir al que va a intentar corregirte. Entonces a veces buscamos nuestros maestros y estamos dispuestos a ser discipulados por personas cuyas exigencias la verdad que jamás van a producir en nosotros ningún cambio ni ningún crecimiento. Estoy convencido que Pablo y Timoteo tenían personalidades totalmente distintas y que si no fuera por el Señor posiblemente no hubieran sido personas, contextualizando, que hubieran compartido un asado. Porque eran distintos, uno extrovertido, el otro introvertido, uno más grande, como 20 años, 30 años de diferencia. Posiblemente no hubieran compartido mucho si no hubiera estado el Señor de por medio. Timoteo dijo, me dispongo a abrirme a este hombre, distinto a mí, otra personalidad, otro, pero me abro a él. Hay hombres y mujeres sabias en la iglesia de Cristo hablo, ¿sí? En el cuerpo de Cristo. Sepamos buscar a aquellos hombres y mujeres sabios para abrirnos, porque si no vas a terminar pidiendo consejo donde no te van a dar el sabio consejo de la palabra, vas a seguir en el mismo camino y no vas a notar ningún cambio ni beneficio. Tuviste la disposición a la apertura, pero lo hiciste en el lugar equivocado. Segunda disposición a la atención. El alumno presta atención. Yo el otro día me sorprendí de algo. Algo medio íntimo, pero al mismo tiempo no es nada raro, pero yo cuando salgo de la ducha, por una cuestión de que tengo hijos chicos, salgo con la toalla y cuando me pongo mi ropa íntima, mi boxer, me lo pongo por debajo de la toalla, por una cuestión de que no quiero generar nada. Bauti el otro día lo encuentro haciendo lo mismo y contento, papi, me pongo esto como vos, jamás le enseñé, jamás le dije, siempre trato de vestirme lejos de donde están ellos, me voy a otra pieza, a otro lugar. Y él en algún momento, de todas las veces que me he bañado y he salido y me he vestido cerca de donde estaba él se dio cuenta que yo me tapaba y que por debajo de la toalla me vestía. Y él contento porque hacía lo mismo que yo. El alumno no solamente aprende de lo que escucha, aprende de lo que ve. El alumno presta atención. Muchas cosas en la iglesia se resuelven porque el que está hoy a cargo se acuerda de cómo vio resolver o reaccionar al que estaba antes que él. Yo recuerdo que cuando pasó algo parecido, tal reaccionó así. ¿Recordás lo que hizo tal hermanita cuando pasó tal cosa? ¿Por qué no hacemos eso? Atención, prestar atención. Obvio que a las enseñanzas verbales son claves, son cruciales, son esenciales. Estamos hablando de una Biblia que es un texto escrito, lo que implica que necesitamos escuchar y conocer, pero también ver. Ni hablar de lo que implica esto para el maestro, pero hoy pensemos en el alumno. Disposición a la atención. Tercera disposición a la corrección. Y acá es donde es difícil. Claro, el que es nuestro maestro, por algo es nuestro maestro. O sea, no es nuestro maestro de rebote.
No nos encontramos abriéndonos como personas e individuos a ese otro por el simple hecho de una elección arbitraria o sacamos un nombre de una bolsa. Entendimos de que esa persona tiene una trayectoria mayor a la nuestra, mayor conocimiento, mayor experiencia. Eso nos permite a nosotros que confiar en esa persona, abrirnos, atender a lo que hace y estar dispuestos ¿a qué? A que se nos corrija. Jere, no estuvo bien, fíjate, encáralo de otra forma, apunta de otra manera. Bueno, sí, son palabritas que nos cuesta, está bien, la digo bien claro y fuerte porque nos cuesta. No, pero yo lo veo distinto, obvio que lo ves distinto, por algo el otro es el maestro y vos sos el alumno, siempre lo vas a ver distinto. Si lo vieras junto y lo vieras igual, entonces anda a buscarte otro que sepa más. Buscate siempre a alguien que tenga más trayectoria, que haya ya transitado. ¿Qué nos dicen los padres a los hijos? Hijo, yo ya me equivoqué en esa, yo ya me la mandé en esa, yo ya estuve en ese lugar, entonces ¿qué? No hagas eso, no vayas ahí, no hagas tal cosa. ¿Por qué lo dicen? ¿Por capricho? No, lo dicen porque ya pasaron por ese lugar, ya vieron que había un pozo, ¿por qué vas a caminar por el mismo lugar e ir a hacer el pozo? No, y la corrección, la disposición a la corrección. Todo esto, toda esta disposición tiene un objetivo puntual, que es el cambio. Todo esto produce en el alumno el cambio, lo que implica que tenemos que tener disposición al cambio. No hay nada mejor que el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida a través de abrirnos a nuestros referentes, atender a sus enseñanzas y sus acciones, ser corregidos con ellos, lo que termine y derive en un cambio en nuestras vidas, una mejora, un desarrollo, un avance. No hay nada mejor que eso. El rol del alumno es crucial. El maestro puede ser el mejor del mundo, pero si el alumno no tiene esta disposición al cambio, jamás va a haber un impacto en la vida, y no es culpa del maestro, es que el alumno tiene que cumplir con su parte. Cerrando ya, el horizonte, nosotros hablamos hace un ratito y dijimos de que al ser una cuestión relacional debe definirse el rol, y que esta renuncia implicaba de que nuestra vida apuntaba a un lugar y hoy apunta a otro. Ese horizonte nuevo en el que nos embarcamos lo define el maestro. Entonces hay una disposición de nosotros a sujetarnos a ese horizonte definido por el maestro. Puede haber dos realidades, que tu horizonte inicial y quizás la motivación de buscar ese maestro, esa maestra, aquel discipulador, es el mismo que esa persona. La gloria de Dios, acá dice la palabra de Dios acerca de Timoteo, que su objetivo estaba puesto en su servicio en el Evangelio, en proclamar el Evangelio. El horizonte era el mismo. Y a veces puede ser que no. A veces te encontrás, y es lo más común, de que vos tenés un horizonte, un propósito, algo en mente acerca de tu vida, y el maestro, a medida que se va desarrollando este vínculo, esta cuestión relacional, y se va concretando más esta unión entre maestro y alumno, empieza a darse cuenta que tu vida tiene que tender hacia otro lugar, el horizonte definido por el maestro. Entonces, vos tenés que estar dispuesto a realizar una reorientación de tu vida, tus prioridades, tus acciones, tu formación, tu capacitación. ¿Para qué? Para ese nuevo horizonte. Y les digo más, aun cuando el horizonte que vos te habías definido es coincidente con el del maestro, vos no sabés todo lo que implica llegar a ese horizonte. Por eso la disposición del alumno de escuchar al maestro que quizás ya está llegando o está más cerca y sabe lo que implica. Vos quizás no sabes el costo que tiene eso. Yo recuerdo claramente hace unos años una charla con Daniel Antúnez. Él es enseñador. Yo entendí hace años que tenía el don de enseñanza, lo que implica que me acerqué mucho a los que tienen ese mismo don y busqué su consejo. Y él me dijo ciertas cosas que iba a vivir en mi ministerio. Pareciera que
Digo, la profecía según Daniel Antunes, digo, la pegó en toda. No, no es que la pegó, es que ya lo transitó al camino. Ya lo hizo, ya sabía lo que implicaba, los costos que se pagan, lo que implica hacerlo, los cambios que generan en tu vida, el desafío de parte del Señor y muchas veces la no aceptación de lo que uno comparte. No es un profeta, es simplemente alguien que caminó unos pasos mucho más adelante que yo. Entonces lo escuché y hoy me encuentro en ese mismo transitar. Posiblemente, aunque el horizonte era el mismo, yo no sabía todo lo que implicaba, hasta que lo escuché de parte de él y me preparé de mejor manera. Me sigo preparando y lo sigo haciendo. Cerramos entonces, repasando. Lo principal en el rol del alumno es, lo dijimos en la introducción y lo repetimos hoy, la renuncia, chicos. La renuncia. Esta renuncia es el precio que ustedes tienen que pagar. Tienen que buscar discipuladores sabios. La búsqueda de personas que se sujeten a la palabra y por favor entiendan de que el maestro no necesariamente es la persona que te cae bien, sino es la persona que busca a Dios. Por eso te vas a encontrar muchas veces con casos como el de Pablo y Timoteo. Un maestro tímido, un alumno elocuente, un maestro elocuente, un alumno tímido, una persona muy salidora, una persona muy encerrada. No sabes las personalidades, pero sí sabes de que los dos están estableciendo un lazo. Disposición a la apertura, disposición a la atención, disposición a la corrección, todo tiende hacia un cambio en tu vida y un horizonte definido por el maestro, al cual te va a permitir arribar y te va a acompañar en ese crecimiento. Cerramos con una oración, ¿les parece? Padre Santo, gracias Señor por este tiempo y esta posibilidad de escucharte, de aprender y de profundizar. Y gracias por los ejemplos que hay en tu palabra. Gracias por la forma tan maravillosa en la que tú nos has sido transparente en tu revelación, mostrando los vínculos que se establecieron entre siervos de Dios que hoy nos sirven como guía y como ejemplo para saber cómo actuar. Queremos ser como Timoteo, dispuestos a dejar todo, dispuestos a seguir a otro, siempre y cuando esta persona te siga a ti. Dispuestos a ver, Señor, la pasión por ti y acudir a esas personas en busca de guía, de consejo, de orientación. Dispuestos a la apertura, dispuestos a la relación, dispuestos al cambio, a la corrección. Señor, cuánto hay que cambiar en nuestras vidas para que realmente seamos sumisos, sujetos, humildes y entendamos que aquellos que tú pusiste delante nuestro, Señor, nos van a ayudar a llegar cada día más cerca de ti. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.